Y aquí vamos a estudiar en términos generales varios conjuntos y, como dice este axioma, un conjunto está determinado por sus elementos. Es decir, la característica de los elementos hace al conjunto. Por ejemplo, conocemos al conjunto de los números enteros, las características que tienen, o los enteros positivos, qué características tienen, los racionales, los reales. Entonces, los elementos hacen al conjunto, ¿sí? Ustedes ya estarán familiarizados con los naturales. Los naturales son parte de los enteros, o también a los naturales se les llama enteros positivos. El conjunto de los racionales también está abarcando al conjunto de los enteros, y el conjunto de los reales abarca a tanto racionales, enteros y naturales. Y también a este otro conjunto que son los irracionales. Hay otro conjunto que es el conjunto de los números complejos, pero ese conjunto se estudia en una unidad específica en el curso de álgebra, ¿ya? Entonces eso se va a estudiar con más detalle más adelante. Conjuntos infinitos. El conjunto de los naturales, y si ustedes observan, aparece el 0 ahí, porque ya en algunas partes el 0 se considera como número natural, aunque todavía este punto está en discusión. Algunos no consideran el 0 como natural, otros, me refiero a los matemáticos, sí lo consideran, así que está en discusión. Yo personalmente el 0 lo considero como un número natural, como punto de partida, ¿ya? Pero eso todavía es una discusión a nivel de matemáticos. Ahí tenemos el conjunto de los naturales, un subconjunto, el que vemos ahí. Por ejemplo, el 0, el 1 no está, el 2, el 3 sí están en ese conjunto, el 4 y el 5 no están, y así una infinidad de otros números. En informática hay una terminología que es lo que se llama la palabra, que es una escritura en base a solo dos dígitos que son el 0 y el 1. Entonces, en informática, por ejemplo, el 0 es ausencia de y el 1 es presencia de. Entonces, este subconjunto que aparece arriba, que está acá, el 0 de los naturales está, entonces podemos digitar el 1. El 1 de los naturales no está en este subconjunto, 0. El 2 sí está, el 3 sí está, el 4 no está, el 5 no está, etc. Y entonces, en informática, muchas expresiones se pueden asociar a estos dos dígitos, al 0 y al 1. Y de ahí se van, bueno, armando este otro subconjunto, pero solamente de dos dígitos, que es infinito. Pregunta: ¿tienen el mismo tamaño estos conjuntos infinitos? Entonces, les hago una pregunta. El primer conjunto, ¿qué conjunto es de los que ustedes conocen? ¿Cómo se llama ese conjunto? Si alguien puede responder. ¿Qué conjunto es? El conjunto que contiene al 0, al 1, al menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Bueno, ese es el conjunto de los enteros, solamente que está organizado de otra manera, ¿cierto? Seguro que ya lo reconocieron. Generalmente uno lo visualiza en la recta numérica, ¿cierto? Entonces, el 0 como punto de referencia, a la derecha 1, 2, 3, a la izquierda menos 1, menos 2, menos 3.
Bueno, el primer conjunto es el conjunto de los enteros. El segundo conjunto es el conjunto de los naturales, considerando el 0. Les pregunto, ¿tendrán el mismo tamaño los enteros con los naturales? ¿Tendrán el mismo tamaño? Entonces, quiero que piensen unos segundos en esos dos conjuntos. Pueden escribirlo. Si tienen un cuaderno por ahí, escriban esos dos conjuntos. Sí, ahí alguien había escrito enteros. Claro, el primero son los enteros. ¿El no quiere decir que no son iguales? ¿Alguien está diciendo que no son iguales? Bien. Ojo que el conjunto de los enteros es más grande que el conjunto de los naturales. Y aquí es muy interesante este tema de los conjuntos, especialmente los conjuntos infinitos. Fíjense que estamos acá. Fíjense que si asociamos de una manera específica los números complejos con los números enteros con los naturales. Veamos. Aquí, ¿qué estamos asociando? Ya, el 0 con el 0. El 1 de los enteros con el 1 de los naturales. El menos 1 de los enteros con el 2 de los naturales. El 2 de los enteros con el 3 de los naturales. ¿Cuál es esa asociación? ¿Cuál es la regla para asociar ahí? A ver, si alguien puede. Anótenlo. Bueno, ya probablemente lo anotaron. Los naturales son en su conjunto los enteros. Sí, eso es verdad. Pero pensemos en esta asociación. El 0 con el 0. El 1 con el 1. ¿Qué número estoy asociando ahí? Veamos. El 1 con el 1, el 2 con el menos 1. Y tratemos de ir como separando. El 2 con el menos 1. El 4 con el menos 2. ¿Cuál sería el que sigue? Sería el 6 con el menos 3. ¿Qué asocio ahí con entre los naturales y los enteros? A ver, vamos a ver si... A ver, acá tenemos los enteros. Dijimos 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4. Y los naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, etc. Entonces, ¿qué estamos asociando? ¿Hay alguna regla que podamos observar acá? ¿Alguien quiere responder? Por ejemplo, los números negativos, los enteros negativos, ¿con qué naturales los estoy asociando? Con los pares. Muy bien. Con los pares. Entonces, fíjense, los enteros negativos y el 0 los estamos asociando con los naturales pares. Los enteros positivos, entonces, los estamos asociando con los naturales impares. ¿Abarcamos a todos los enteros con los naturales? ¿Podemos abarcar a todos los números enteros con los números naturales? Pueden responder a través del chat o a través del audio. ¿Puedo seguir con esta regla? Por ejemplo, el 5 los enteros negativos con los pares, los enteros positivos con los impares. Eso quiere decir que los enteros puedo asociarlos con los naturales. Cada entero está asociado con un número natural distinto. ¿Se fija? Entonces, la pregunta es, ¿son iguales? O sea, iguales no, pero tienen el mismo tamaño. Esa es una conclusión a la que podemos llegar. Los naturales tienen el mismo tamaño que los enteros. Y al establecer esta biyección, que se llama esta asociación 1 a 1, podemos darnos cuenta de ello. Y bueno, esto es como algo muy interesante, porque claro, uno dice, bueno, los enteros son el doble de los naturales, pero aquí estamos viendo, ojo que eso lo hace, o eso se produce solamente por el hecho de que estamos hablando de conjuntos infinitos, ¿sí? Entonces eso hace un poco la diferencia, ¿ya? Veamos, en matemática se designan objetos matemáticos. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto matemático 7 y el objeto matemático 3 más 4, que representan lo mismo. 7 es igual a 3 más 4. Eso es lo que podemos establecer con esos dos objetos. ¿Sí? Una proposición, una igualdad, una desigualdad. Eso es lo que hacemos con los objetos matemáticos. Operamos. Podemos establecer proposiciones. Esas proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, 7 es igual a 3 más 4. Sí. 4 es menor o igual a 4. Sí, ¿cierto? 2 más 1 es menor que 1 más 2. ¿Qué me dicen? Que no, ¿cierto? Eso es falso. Raíz de 2 pertenece a los enteros, es un número entero.
No, ¿cierto? Raíz de 2 no es un número entero, por lo mismo que dijimos antes, los elementos hacen el conjunto. Entonces no es parte del conjunto de los números enteros, pertenece a otro conjunto. Perdón. Bien, nos enfocamos en estos conjuntos, enteros, racionales, reales. Nos enfocamos en sus propiedades, en la operatoria, al interior de cada conjunto o entre elementos, y en la resolución de problemas. El objetivo siempre es que estas propiedades y estas operatorias nos lleven a resolver problemas. ¿Ya? Ese es el objetivo de todo ingeniero, ¿cierto? Resolver problemas. Aquí tenemos estas propiedades. Creo que no, a ver, no les mostré los talleres. Estos talleres están en la plataforma Schoology. No sé si todos pudieron descargarlos o los tienen a mano. ¿Ah? Si pueden descargar cada taller y tenerlo a mano. ¿Sí? Son los 3 talleres. Ya. Entonces, estas propiedades están en los talleres. En cada uno de los talleres las tenemos, y acá solamente las coloqué para que miremos un poquito algunas similitudes, por ejemplo, entre potencias y raíces, ¿sí? ¿Qué hay en común entre ellas? Etcétera. Acá están en los enteros, en las fracciones, cuáles son las propiedades fundamentales, ¿sí? Y estas propiedades, el manejo de las propiedades nos va a permitir resolver correctamente los ejercicios en la operatoria. Bien, entonces, como les decía, acá están las propiedades de operatoria, en Z, en Q, potencia y raíces. Hay una estrecha relación entre potencia y raíces, por ejemplo, a través de esta equivalencia, uno puede relacionar una raíz con una potencia. Ya vamos a entrar en algunos detalles con respecto a eso, para no cometer ciertos errores. Bien. Avancemos. Anoten este ejercicio. Aquí, bueno, la pregunta es, ¿qué resolvemos primero? ¿Con qué partimos? Cuando miramos toda esta expresión, ¿sí? Hay varias operaciones que hay que realizar, y la pregunta es, bueno, ¿con qué comenzamos? ¿Cuál es el orden en las operaciones? Ay, no vi el chat. ¿Alguien escribió algo? Ah. Ya, paréntesis. Ok. Vamos a pasar a la pizarra. Voy a anotar esta. Bueno, vamos a anotar acá.
Ahora, en ese paréntesis, bueno, hay varias operaciones que podemos hacer en un paso. Ya, entonces, paréntesis. Ok. En un paso. Paréntesis. Dentro de ese paréntesis hay varias sumas. ¿Qué otra operación en un paso? Porque aquí vamos a tener... bien. Hay más cosas que uno puede hacer en este paso. Por ejemplo, trabajar con ese producto. ¿A qué es igual ese producto? Esta división. Un tercio, muy bien. Entonces, en un paso, podemos hacer varias operaciones. Entonces, estamos con el paréntesis. Ese producto nos dio un tercio. Esa división esta división, podemos hacer el cálculo, se transforma en una multiplicación, ¿cierto? Estoy ahí viendo también el chat si quieren ir agregando comentarios. Chicos, vayan agregando comentarios si consideran. O si voy muy rápido. Muy bien, 8 tercios. Ya, entonces, 8 tercios menos 9 medios. Y entonces, de esa manera, vamos estableciendo cierto orden y son las propiedades las que nos ayudan a ir resolviendo estos ejercicios, ¿ya? A pesar de que la operatoria es algo como muy práctico, es realmente útil para los años de universidad. Es importante que ustedes se manejen al revés y al derecho en estos ejercicios y ojalá puedan resolverlo lo más rápido posible. ¿Sí? Ser rápidos en la resolución de estos ejercicios. ¿Por qué? Porque en el futuro uno no va a evaluar el ejercicio en sí, sino que vamos a evaluar qué cosa, ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones diferenciales, ecuaciones complejas, etc. Donde dentro de la resolución de un determinado problema o ecuación está la operatoria. Y nosotros como profesores vemos, observamos muchos errores en la operatoria. Entonces es fundamental, ¿ya? Es básico, pero es fundamental, ¿ya? Entonces, a ver, ¿están trabajando en el ejercicio? Sigan trabajando en el ejercicio. Bueno, y así vamos avanzando, por ejemplo, en acá, ¿cierto? Antes de realizar la división, tenemos que, perdón, establecer esa operación. Y en el siguiente paso, sería esa operación más esta,
y más esta, ¿cierto? Entonces, en el segundo paso, podemos hacer esos tres cálculos. Entonces ahí tendríamos un cuarto dividido en, tendríamos 8 menos 13 sextos, menos 1 menos 1/3, 2/3, muy bien, 2/3 arriba. Después 4 más 1 dividido en, hay que hacer esa operación, las operaciones podemos hacerlas aparte, ya para que igual el desarrollo de nuestro ejercicio esté ordenado. Bueno, no sé si en este caso se ve muy ordenado, pero la idea es tomar algunas partes y desarrollarlas en un ladito del cuaderno. Entonces, 8/3 menos 9/2. Aquí sería igual. Entonces, si alguien hizo el cálculo, menos 1, ya, mínimo común es 6, ¿cierto? 16, 2 por 8, 16, 3 por 9, 27. ¿Qué es lo que da menos 1? Ya. Entonces, mínimo común 6, 3 en 6 es 2 por 8, 16, 2 en 6 es 3 por 9, 27, menos 11 sextos. Entonces, menos 11 sextos. Muy bien. Aquí también. Ahora, tercer paso. Para el tercer paso, sería esta operación y esta, ¿cierto? ¿Y a qué es igual esa división? A ver si pueden darme el resultado por el chat. Ya. 6, 52avos, creo. Ok, vamos a ver. Tendríamos un cuarto multiplicado por menos 6 treceavos. El signo, si ustedes recuerdan las propiedades, da lo mismo donde esté en el numerador, denominador, etc. Podemos simplificar. Entonces, menos 3 treceavos. Ya, a ver, 6/52avos. Chicos, vayan revisando y me dicen si está todo bien. Acá tendríamos menos 3 treceavos, 2/3, 4, y ese 1 dividido por menos 11 sextos es menos 6 onceavos. Es la propiedad del inverso multiplicativo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces la siguiente operación sería, perdón. Entonces tendríamos menos 3
treceavos menos, ya, 2/3. 44 menos 6 es 38 onceavos, exactamente. Entonces menos 3 treceavos. Y ahora nos queda esta división de fracciones, que sería 2/3 por 11 38avos. Si recuerdan la división, se transforma en una multiplicación por el inverso multiplicativo del número. Y siempre... Profe, ¿Sí? es que sabe que me quedé pillada, por ejemplo, en el paso anterior donde dividió un cuarto dividido en menos 13 en 6. ¿Sí? Ahí después usted o sea, simplificó y le quedó un medio por 3 treceavos. Ay, sí. Entonces, Multiplicar. claro. Acá me falta multiplicar. Muy bien, gracias por la observación. Ya, gracias a ustedes que me quedé ahí pillada, entonces no podía seguir. No, muy bien. Ya. Claro, ahí simplifiqué. Bien, ese es un error que uno puede cometer. Entonces ahí tenemos, multiplicamos, ¿cierto? 2 por 13, 26, entonces acá es 26. Acá es 26 y me falta borrar. Acá es 26. Muy bien. Seguimos y, bueno, otra cosa que les decía era siempre, en lo posible, simplificar, ¿ya? Acá sería 19. Wow, ¿y ese número tan grande? Bueno, estamos recién comenzando las clases, así que tranquilo. Ya, entonces invertimos. Bueno, aplicamos la división. Es que, bueno, esto a veces se transforma en algo muy monótono y rutinario, pero hay que hacerlo. 57, ¿cierto? Bien, y terminamos con la división de estos números. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en qué? Estamos resolviendo, ok, estamos resolviendo este problema. ¿Puedes anotarlo? Entonces, básicamente, cuando resolvemos un problema, no solamente comenzar a resolverlo, es mirar qué propiedades hay involucradas, ¿ya? Entonces, estoy como bien atento en ese sentido. Entonces, estamos resolviendo el problema, pero también estamos recordando las propiedades. Inverso multiplicativo, que restamos fracciones, que dividimos fracciones, orden en las operaciones. Ya, eso está en nuestras mentes. Muy bien. Entonces, vamos ahora a la pizarra. Está un poquito desordenado, pero ya, acá el mínimo común sería 26 por 57. O sea,
en la multiplicación de, es que estoy multiplicando 1/3. Bueno, chicos, todos, también vayan mirando a la vez el chat, porque yo voy mirando el chat y también voy respondiendo a lo que me están diciendo en el chat, ¿ya? Entonces ahí dice la multiplicación. Acá es un 2, un 3, perdón. Entonces acá es dividido en 3. Ya. Sí, 1482. Muy bien. Entonces, 1482. Aquí vamos a tener que multiplicar 3 por 57. Menos 171. 26 por 11. Bueno, eso ya podemos hacerlo con la calculadora. O con un poco más de tiempo a mano. 286. Y 286, como estamos sumando números con igual signo, ¿cierto? Ambos son negativos, se suman. Y eso da 457. Menos 457. ¿Bien? Y entonces ahí tenemos el resultado. ¿Ok? Aquí hay un ejercicio que involucra fracciones, pero lo voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. Cualquier duda podemos revisarla mañana, ¿ya? Así que voy a saltarlo. Si es que nos queda tiempo, puede que volvamos a él, ¿ya? Recuerden, siempre pueden seguirme escribiendo en el chat o preguntándome. Bien, propiedades. Aquí lo que interesa son las propiedades. Vamos a resolver los ejercicios, pero pensando en las propiedades. Cuando uno maneja bien las propiedades, todo puede simplificarse más. Ok, entonces acá tenemos menos 1 elevado a 2018. ¿Cuál es el valor? Pueden escribirlo por el chat o a través del audio. Alguien dice 1, o sea, Luis. Dice que el resultado es 1. ¿Están todos de acuerdo? Ya, ok. Entonces, tenemos menos 1 elevado a ¿cuánto? 2018. Bien. Veamos. Esa potencia, como está escrita ahí, ¿es lo mismo que si la escribiera así? Muy bien. Está sin paréntesis, ¿ya? No son iguales. Entonces, un paréntesis hace la diferencia. En este caso, lo que está elevado a 2018 es solamente el 1. Por lo tanto, aplicamos la propiedad de que 1 elevado a cualquier número es igual a 1.
Por lo tanto, el resultado aquí es menos 1. En cambio, aquí, en el otro ejemplo, donde está el paréntesis, tenemos menos 1 elevado a una potencia par, por lo tanto el resultado es positivo y es igual a 1. Y ese sería positivo. ¿Ok? Entonces, siempre estamos pensando en las propiedades. Vamos con el siguiente ejemplo. Menos un 17avo elevado a 0 y ese resultado elevado a menos 2. ¿Cuál sería? 0. ¿Alguien dice que podría ser 0? Voy a anotar el... Entonces tenemos menos 1, un 17avo, 1 dice. Ok. Muy bien. Entonces, recordamos la propiedad que todo número elevado a 0 es igual a 1. Y 1 elevado a cualquier número es igual a 1. Muy bien. Esa entonces es la propiedad. Algo que ayuda mucho, que es cuando estamos estudiando, ir diciendo la propiedad en voz alta. ¿Ya? ¿Cuál es la propiedad que estamos usando? Ya, acá hay otro ejemplo que también lo voy a dejar como ejercicio. Entonces, lo que quiero, aparte de resolver el ejercicio en sí, la operatoria, es que piensen en las propiedades. ¿Ya? Piensen en las propiedades. Porque un ejercicio puede hacerse muy largo o muy corto si aplicamos correctamente las propiedades. ¿Ya? Lo voy a dejar como ejercicio. Bien. Vamos con un problema de bacterias. Entonces tenemos que cada hora una bacteria se reproduce 10 veces más que la hora anterior. Primera pregunta, ¿cuántas bacterias hay al cabo de 4 horas? Segunda pregunta, si se tienen 10 millones de bacterias, ¿cuántas bacterias había en la hora anterior? ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer, a ver, ¿alguien puede darme la respuesta de cuántas bacterias habrá al cabo de 4 horas? Cada hora una bacteria se reproduce 10 veces más que la hora anterior. Veamos. Entonces, al cabo de 1.000.000, 10.000. Tenemos dos respuestas. 1.000.000, 10.000. Nos puede ayudar mucho un esquema. A ver, pregunta. ¿Con cuántas bacterias comenzamos? Con una. Inicialmente, pensemos en tiempo.
0, eso es inicial. Número de bacterias, 1. Al cabo de 1 hora, ¿cuántas bacterias tenemos? Ya tenemos 10. Al cabo de 2 horas, 100. 1000. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Diez veces más. La regla es 10 veces más, por 10, por 10, por 10. Entonces, por 10. Bien, 1 vendría siendo, vamos a escribir esto como potencias. ¿El 1 puedo escribirlo como una potencia? ¿Alguien dice que no? Cuando una expresión, cualquier expresión que podamos imaginar, la elevamos a 0, ¿a qué es igual esa potencia? A 1. Por lo tanto, 1 puedo escribirlo como cualquier potencia. Pero acá vamos a escribirlo como 10 elevado a 0. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, al cabo de 4 horas, tendríamos entonces 10.000 bacterias, que sería 10 elevado a 4. Se tienen 10 millones de bacterias. ¿Cuántas bacterias había en la hora anterior? Entonces, ¿cómo conviene escribir esos 10 millones de bacterias? ¿O qué necesitamos saber para resolver ese problema, esa parte? La potencia. Muy bien, porque al final nos damos cuenta que estamos asociando a una potencia de 10. Hora 1, 10 elevado a 1. Escribir como potencia de 10 y después dividirla por la potencia anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué escribimos? El 10 millones. ¿Qué potencia de 10 sería? ¿10 elevado a 7? 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 tenemos 10 millones. Recuerden que 1 millón es 10 elevado a 6. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Ahora, ¿qué información nos entrega ese 10 elevado a 7? ¿Cuántas bacterias había en la hora anterior? 10 elevado a 6. Ya. 10 elevado a 7 es ¿cuántas bacterias tiene? ¿Al cabo de cuántas horas? De 7 horas. Por lo tanto, la hora anterior serían 6 horas, y
Como consecuencia serían 10 elevado a 6 exactamente. Muy bien. Perdón. Propiedades, nuevamente. No, por temas de tiempo, no podemos resolverlas todas, pero van a quedar ahí para que ustedes las resuelvan y cualquier consulta mañana, en los primeros minutos podemos responderlas. De todos esos ejercicios quiero enfocarme en esta pregunta. Acá. Y la pregunta es si estamos aplicando correctamente las propiedades. Veamos. Vamos a escribirlas en la pizarra. ¿Cómo partíamos? 1. ¿A qué es igual? A raíz de 1. ¿A qué es igual? A raíz de menos 1 por menos 1. ¿A qué es igual? A raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Y esto es igual a raíz de menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a menos 1. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Donde hay un error, obviamente, porque 1 no es igual a menos 1. Entonces, nuevamente, son las propiedades de las raíces las que nos van a dar la respuesta. Si estamos aplicando correctamente esas propiedades. Entonces, ¿dónde está el error acá? Miren bien el paso a paso de una igualdad a otra. Ahí hay que hacer un análisis. Esta igualdad, ¿está correcta? 1 es igual a la raíz de 1. En los signos, sí. Esta está correcta. 1 es igual a la raíz de 1. El 1, ¿puedo escribirlo como menos 1 por menos 1? Sí. El 1 puedo escribirlo como menos 1 por menos 1. Esta raíz, ¿puedo descomponerla en ese producto de raíces? Sí. Veamos, hay una propiedad que dice que la raíz de A por B es igual a la raíz de A por la raíz de B. Siempre y cuando hay una condición para esto. Hay una condición acá. Estamos hablando de operatoria en los reales. Por ejemplo, esta raíz en los reales, ¿cuándo es válida? Esta raíz en los reales, ¿cuándo existe? Hay una condición, cuando son positivos. A y B mayores o iguales a 0. Entonces, en los reales, esa propiedad se cumple siempre y cuando A y B sean positivos. Por lo tanto, aquí es donde encontramos el error.
porque ahí ya pasamos a otro conjunto, que es el conjunto de los complejos. Porque esto de acá, este producto sigue siendo positivo. Por lo tanto, seguimos aplicando correctamente la propiedad. Pero cuando aplicamos esta propiedad descomponiéndola, aquí ya hay un error porque no se cumple que A y B sean ambos positivos. Y eso es lo que da paso al error final. ¿Ok? Bueno, hay que volver a revisar, hay que pensar. ¿Verdadero o falso? La raíz de 16 más 9 es igual a la raíz de 16 más raíz de 9, o sea, es igual a 4 más 3, y eso es igual a 7. La suma de raíces no se puede descomponer. Falso. Hay opiniones divididas. Muy bien. Efectivamente es falso porque no hay una propiedad que diga que la raíz de A más B es igual a la raíz de A más la raíz de B. ¿Ya? Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. La segunda, ¿verdadero o falso? Bueno, vamos a tener que descomponer aquí. Entonces, vamos a hacer esa operación. Vamos a escribir. Entonces, tenemos raíz de 3 más raíz de 27 menos 2 raíz de 75 igual a raíz de 3. Y raíz de 27 es 3 raíz de 3. Muy bien. Entonces tenemos igual. Vamos a desarrollar este lado. Raíz de 3 más 3 raíz de 3. Y raíz de 75 es 25 por 3. Muy bien. Calculamos la raíz de 25, que es 5, y lo multiplicamos por 2, es menos 10 raíz de 3. Y estas raíces operan como términos semejantes. Por lo tanto, podemos sumarlas y restarlas. Y ahí sí se pueden sumar o restar, exactamente. Entonces, 1 más 3, menos 10. Y esto da menos 6 raíz de 3. Por lo tanto, eso es falso. Muy bien. Raíz de x cuadrado igual a 2 es válido solamente cuando x es igual a 2. ¿Es verdad eso? ¿Verdadero? ¿Ya? ¿Alguien dice verdadero? ¿Alguien dice que es falso? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Está todo de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguien dice que es falso? Y bueno, ¿por qué? X puede tomar cualquier valor.
¿Cualquier valor? ¿Ya? Tenemos raíz de x cuadrado igual a 2, solamente se cumple si x vale 2. X puede tomar cualquier valor que sea positivo. A ver, ¿qué es lo que tiene que ser positivo? El 2, si lo elevo al cuadrado, es 4, y al tomar la raíz de 4 es 2. Exacto. Pero ¿qué es lo que tiene que ser positivo? La cantidad subradical. Aquí la cantidad subradical es x cuadrado. Ese valor es positivo. ¿Hay alguien que diga que es falso? Me refiero, es falso. Pero, ¿qué es lo que hace que sea falso? Porque si x vale 2, vamos a tener 2 al cuadrado, que es igual a raíz de 4, y eso es 2. Raíz de 4 es 2. ¿Por qué es falso? Si funciona con 2. Es que podría ser menos 2. A ver, si x fuera menos 2, el x es el que está al cuadrado, por lo tanto, menos 2, todo está al cuadrado. Y eso es igual a raíz de 4, y eso es igual a 2. Por lo tanto, aquí faltaría algo. Es decir, hay dos números que cumplen esa igualdad o esa ecuación. El 2 y el menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que hace que sea falso. En 2 funciona sin problema, pero hay una parte que está faltando, que es cuando vale menos 2. Entonces, el x al cuadrado menos 2 al cuadrado, entre paréntesis. La siguiente. Ya, no hay problema, nos vemos mañana. Sí, vamos igual, ya nos quedan 10 minutos, así que ya estamos por terminar. Igual el Power voy a mandárselos hoy día, ¿ok? Para que lo vuelvan a revisar. Muy bien. Menos 2 al cuadrado, igual a 4. ¿Verdadero o falso? Falso. No hay paréntesis. Muy bien. ¿Ya? Entonces vamos recordando las propiedades. Es falso. Menos 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? El que sigue, verdadero o falso.
¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cuál es la propiedad que estamos aplicando mal? ¿Qué estamos aplicando mal ahí? Las potencias. Es decir, 10 al cuadrado dividido en 2 al cuadrado debería de ser 10 dividido en 2 al cuadrado. ¿Cierto? El exponente no se altera porque es una división de potencias de igual exponente. Se dividen las bases, se conserva el exponente. ¿Sí? Se dividen las bases, se conserva el exponente. Por lo tanto, sería 10 medios, que es 5 al cuadrado, sería igual a 25. Bien, quiero hacer una observación con respecto a esta propiedad, potencia de una potencia. Si ustedes miran acá arriba, dice A es un número real y N es un número natural. ¿Ya? Y N y M son naturales. Entonces, cuando una potencia la elevamos a otra potencia, se conserva la base, se multiplican los exponentes. Muy bien. Entonces, la propiedad de potencia de una potencia, que vendría siendo esta, potencia de una potencia, pero solamente es válida cuando los exponentes son naturales. Quiero ver el siguiente ejemplo. Entonces, aquí están las 4 igualdades y vamos a tomar algunos valores. Por ejemplo, A va a ser menos 3, B va a ser igual a 2 y C va a ser igual a 1 medio. Entonces, quiero que reemplacen y sigan el orden correspondiente de la operación y me den el resultado. Entonces, A elevado a B elevado a C. ¿A qué es igual? Entonces, reemplácenlo y sigan el orden de la operación. ¿A qué es igual A elevado a B elevado a C? Tenemos menos 3 elevado al cuadrado y ese resultado elevado a 1 medio. ¿A qué es igual? Fíjense en el orden. Menos 3 elevado al cuadrado. A elevado a B. Menos 3 elevado al cuadrado. ¿A qué es igual menos 3 elevado al cuadrado? 9. Y 1 medio es la raíz. La raíz de 9. 3. La raíz de... No, sería un valor concreto, que sería 3. Entonces tenemos menos 3 al cuadrado es 9, raíz de 9, 3. Muy bien. El que sigue. A elevado a B por C. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos en primer lugar? ¿Qué operación? Las potencias, las multiplicamos, ¿cierto? Y eso da, esa multiplicación da 1. Por lo tanto, menos 3 elevado a 1 es menos 3. ¿Ya? El que sigue, A elevado a C por B. Lo mismo, exacto.
y A elevado a C elevado a B. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría A elevado a C elevado a B? Ya estamos hablando de otro conjunto. Muy bien.